Hubo una época en la que ciertos rostros aparecían con tanta frecuencia en la televisión que, casi sin darnos cuenta, se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Tal vez no conocías todos sus nombres, pero sí recordabas su sonrisa, su voz y esa presencia inconfundible que hacía que cada escena se sintiera un poco más viva. Luego, casi sin que nadie lo advirtiera, esos rostros familiares comenzaron a desaparecer lentamente de los reflectores, dejando tras de sí una pregunta que permaneció durante años. ¿Cómo pudo alguien que ayudó a dar forma a toda una generación de artistas afroamericanos convertirse en una de las grandes leyendas más olvidadas de Hollywood? Detrás de las risas había un hombre que libró batallas que muy pocas personas llegaron a conocer. Creció convencido de que la comedia podía abrir puertas allí donde los prejuicios intentaban levantar muros. Mucho antes de que el público aplaudiera sus actuaciones, ya sabía lo que significaba ser subestimado, ignorado y escuchar una y otra vez que sus sueños jamás se harían realidad. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en un motivo más para seguir adelante. Cada rechazo se transformó en una nueva lección. Y cada oportunidad, por pequeña que fuera, representó otro paso hacia una carrera que, silenciosamente, influiría durante décadas en actores, comediantes, músicos y cineastas. Esta es la extraordinaria historia de Asterisco D. Carter. Es una historia de perseverancia, talento, errores dolorosos, actuaciones inolvidables y un legado que trascendió con creces los personajes que interpretó en la pantalla. Antes de que Hollywood recordara su nombre, él ya había comenzado a cambiar su historia para siempre. Mucho antes de que el público riera con sus actuaciones, la vida ya le había enseñado a soportar las decepciones con una determinación silenciosa. Nacido como Asterisco Thomas Kent Carter el 18 de diciembre de 1956 en Brooklyn, Nueva York, pasó la mayor parte de su infancia creciendo en Los Ángeles, donde un escenario muy diferente comenzó a moldear su futuro. La ciudad estaba llena de sueños, pero también de competencia, incertidumbre y barreras que muchos jóvenes artistas afroamericanos tenían que enfrentar. Desde niño, la comedia fue mucho más que una forma de entretenimiento. Se convirtió en una fuente de inspiración. Admiraba a Bill Cosby mucho antes de imaginar que algún día estaría frente a un público. Escuchaba una y otra vez discos de comedia hasta comprender que el ritmo, la sinceridad y la capacidad de observar la vida cotidiana podían hacer reír a las personas de una manera que conectaba profundamente con ellas. Su talento apareció desde muy temprano. Con apenas 10 años ganó su primer concurso escolar de comedia, un momento que insinuaba discretamente el camino que le esperaba. Mientras muchos niños simplemente disfrutaban haciendo reír a sus amigos, él ya había descubierto que actuar le daba un propósito que nada más parecía ofrecerle. Durante la escuela secundaria, esa pasión se expandió de forma natural hacia la actuación. Las clases de teatro lo acercaron al escenario y consiguió un papel en la producción de The Odd Couple, de Neil Simon. Debería haber sido un momento de motivación, pero terminó convirtiéndose en una de las primeras grandes pruebas de su determinación. Según contaría más tarde Carter, uno de sus profesores lo menospreció debido a prejuicios raciales y le dijo sin rodeos que jamás llegaría a convertirse en actor. Aquellas palabras hirientes podrían haber destruido el sueño de cualquier joven. En cambio, se transformaron en el combustible que lo impulsó a esforzarse todavía más, demostrando que, en ocasiones, el rechazo es el origen de la mayor motivación. Fuera del aula también destacaba como atleta de atletismo, demostrando la misma disciplina que años después definiría toda su carrera profesional. Tras graduarse de la escuela secundaria en 1975, ingresó en Cetres Junior College, donde fue elegido presidente de la Black Student Union. El liderazgo surgía de manera natural en él, pero su corazón seguía perteneciendo al mundo del espectáculo. Con el tiempo tomó una decisión difícil, una decisión que no ofrecía ninguna garantía de éxito. Abandonó la universidad para dedicarse por completo a la actuación y a la comedia en vivo. El sueño sonaba emocionante, pero la realidad exigía grandes sacrificios. Para mantenerse económicamente, Carter aceptó cualquier trabajo honesto que encontraba. Trabajó en McDonald's, acomodó mercancías en supermercados, pasó una temporada trabajando en una licorería e incluso fue operador de atracciones en Disneyland, donde fue recordado como el único pirata afroamericano del parque durante aquella época. En lugar de considerar esos empleos como fracasos, los convirtió en auténticas escuelas de aprendizaje. Observaba cuidadosamente a las personas que lo rodeaban, recopilando historias, personalidades y momentos cotidianos que más tarde enriquecerían su comedia. Una noche, todo comenzó a cambiar.
Mientras actuaba como comediante de stand-up, conoció al legendario asterisco Richard Pryor, cuya influencia marcó a casi todas las generaciones de humoristas que vinieron después. Pryor le dio un consejo sencillo, pero inolvidable: contar historias extraídas de la vida real, porque el público reconoce la honestidad mucho antes que la perfección. Carter hizo suyo ese consejo por completo. Su material se volvió más personal, más auténtico y mucho más cercano al público. Poco después consiguió representación profesional, abriendo la puerta a oportunidades televisivas que antes parecían inalcanzables. Un encuentro fortuito mientras se encontraba entre el público durante la grabación de Asterisco Good Times le permitió compartir algunos de sus chistes con los productores, quienes terminaron ofreciéndole su primer papel importante en televisión. Lo que había comenzado como un día cualquiera se convirtió, silenciosamente, en el inicio de una carrera extraordinaria. El éxito rara vez llega con un único gran papel. Para Asterisco The Dark Carter llegó una oportunidad tras otra, y cada personaje fue construyendo silenciosamente una reputación que muchos espectadores reconocían mucho antes de aprender su nombre. Sus apariciones en Asterisco Good Times lo presentaron a millones de televidentes, pero también le abrieron puertas detrás de cámaras. Los productores que apreciaban su extraordinario sentido del ritmo para la comedia pronto comenzaron a invitarlo a participar en otros exitosos programas de televisión, entre ellos Asterisco The Jeffersons y Asterisco The Waltons. Su creciente prestigio se extendió mucho más allá de la televisión. Carter se convirtió en uno de los artistas favoritos para abrir los conciertos de algunas de las mayores figuras del rhythm and blues. Compartió escenario con Asterisco Gladys Knight and the Pips, Asterisco Patti LaBelle, Asterisco Kool and the Gang, Asterisco LTD, Asterisco Jeffrey Osborne e incluso con el legendario Asterisco James Brown. Actuar frente a esos públicos fortaleció su confianza y perfeccionó el instinto escénico que definiría su carrera durante las décadas siguientes. Hollywood pronto comenzó a ofrecerle oportunidades más importantes. En 1980 apareció junto a Asterisco Chevy Chase y Asterisco Goldie Hawn en Asterisco Seems Like Old Times. Aquella experiencia significó mucho más que un nuevo crédito cinematográfico. También dio origen a una amistad con Chevy Chase, quien más tarde lo animó a unirse al elenco de Asterisco Saturday Night Live después de la salida de Asterisco Eddie Murphy. Al recordar aquel momento años después, Carter confesó que rechazar esa invitación fue uno de los mayores arrepentimientos profesionales de toda su vida, convencido de que ese programa podría haber cambiado por completo el rumbo de su carrera. Mientras continuaba desarrollando su trayectoria como actor, su talento también encontró espacio en lugares inesperados. Participó como corista en el álbum doble platino Asterisco Let's Get Serious, de Asterisco Jermaine Jackson, reflejando la estrecha relación que mantenía con la familia Jackson. Su amistad con Asterisco Michael Jackson perduró durante muchos años, demostrando que sus vínculos dentro de la industria del entretenimiento iban mucho más allá del mundo de la comedia. En 1982, Carter pasó a formar parte de una de las películas de ciencia ficción y terror más respetadas de todos los tiempos, Asterisco The Thing, dirigida por Asterisco John Carpenter. Interpretó a Asterisco Knowles, el cocinero aficionado al patinaje sobre ruedas que vivía en la aislada base de investigación en la Antártida. Aunque la película recibió críticas divididas en el momento de su estreno, con el paso de los años su prestigio no dejó de crecer hasta convertirse en un auténtico clásico del cine estadounidense. La televisión siguió ocupando gran parte de su carrera durante la década de 1980. Protagonizó Asterisco Just Our Luck, donde interpretó a Asterisco Sabu, un genio de 3000 años de antigüedad. Más tarde, la serie fue objeto de críticas públicas por parte del Asterisco NAAC, que consideró que algunas decisiones creativas reforzaban estereotipos negativos sobre los afroamericanos. Después de varios cambios realizados tras bastidores, la producción fue cancelada apenas unos meses después de su estreno, dejando a Carter involucrado en una controversia mucho mayor que su propia actuación. Lejos de disminuir su ritmo de trabajo, continuó aceptando personajes que demostraban su extraordinaria versatilidad. Los espectadores lo vieron interpretar al profesor Asterisco McFulton en Asterisco Punky Brewster y, posteriormente, al supervisor de mantenimiento Asterisco Malo Williams en Asterisco Good Morning, Miss Bliss, la serie que más adelante evolucionaría hasta convertirse en Asterisco Saved by the Bell. Ya fuera dando vida a figuras de autoridad, personajes cómicos o papeles de apoyo, Carter siempre aportaba una calidez y una autenticidad que el público recordaba con facilidad. La década de 1990 amplió su influencia de maneras que muchas personas nunca llegaron a conocer.
Prestó su voz a uno de los Monstars en Space Jam, el éxito mundial de taquilla protagonizado por Michael Jordan. Más tarde reveló que originalmente esperaba interpretar al mejor amigo de Jordan en la película, aunque ese papel nunca llegó a concretarse. En su lugar, fue el propio Michael Jordan quien le pidió que actuara como su entrenador de interpretación durante el rodaje. Carter también contó que fue el coach de actuación de Chris Tucker en ambas películas de Rush Hour, contribuyendo discretamente a moldear actuaciones que millones de espectadores terminarían adorando. Entonces llegó el papel que muchos admiradores consideran la mejor interpretación de toda su carrera. En la miniserie de HBO The Corner, Carter dio vida a Gary, un hombre atrapado por la dura realidad de la adicción y las dificultades de la vida urbana. Más adelante explicó que ese personaje tenía un significado profundamente personal para él, ya que él mismo había luchado contra la adicción a la cocaína y también había sufrido la pérdida de seres queridos a causa de las drogas. Esa conexión emocional otorgó a su actuación una honestidad extraordinaria que tanto la crítica como el público continúan elogiando hasta el día de hoy, consolidándolo no solo como un talentoso comediante, sino también como un poderoso actor dramático cuya obra dejó una huella emocional duradera. Las carreras más brillantes suelen ponerse a prueba en silencio, mucho después de que los aplausos se han apagado. Para Carter, los años que siguieron a su constante ascenso en Hollywood estuvieron marcados por momentos de arrepentimiento, luchas personales y dolorosas lecciones que ningún espectador podía percibir por completo desde el exterior. Una de las decisiones que lo acompañó durante toda su vida fue haber rechazado la oportunidad de unirse al elenco de Saturday Night Live. En aquel momento, quizá parecía solo una elección profesional más entre muchas otras. Sin embargo, años después, Carter admitió abiertamente que lamentaba haber dicho que no, convencido de que el icónico programa de comedia podría haberle brindado la proyección a largo plazo que tantos artistas persiguen durante toda su carrera. Los desafíos se volvieron aún más serios con el comienzo de la nueva década. En 1990, Carter fue arrestado después de que la policía respondiera a reportes sobre un comportamiento inusual en Sunset Boulevard. Según los informes públicos, los agentes afirmaron que parecía desorientado, que no respondía a las preguntas y que se resistió al arresto antes de ser puesto bajo custodia. El incidente generó preocupación, aunque muchas de las dudas sobre su estado en ese momento nunca llegaron a aclararse por completo. Tan solo un año después enfrentó otro revés legal. Las autoridades arrestaron a Carter en relación con el robo de un vehículo motorizado, tras un incidente que, según los informes, incluyó una persecución policial que terminó en un accidente. Para alguien cuya carrera se había construido a base de años de esfuerzo y perseverancia, aquellos titulares reflejaban un periodo difícil que amenazaba con eclipsar sus logros profesionales. Incluso durante esos años complicados, Carter mantuvo su amistad con importantes figuras de la industria del entretenimiento. Continuó siendo muy cercano a Michael Jackson y a la familia Jackson, relaciones que se habían forjado mucho antes de que la fama alcanzara a cualquiera de ellos. Esos vínculos personales recordaban a quienes lo rodeaban que, detrás de las preocupantes noticias, seguía existiendo un hombre al que muchos colegas respetaban y apreciaban profundamente. La televisión continuó ofreciéndole nuevas oportunidades. Participó en A Different World, se convirtió en miembro habitual del elenco de The Sinbad Show y volvió a encontrarse con el público a través de otras populares comedias televisivas. Más adelante, Carter afirmó que Sinbad había intentado apartarlo de la serie por considerar que sus actuaciones eran demasiado destacadas. Sin embargo, esas declaraciones correspondían únicamente al relato del propio Carter y nunca fueron confirmadas públicamente. Independientemente de los rumores detrás de cámaras, la cancelación de varias comedias protagonizadas por actores afroamericanos durante esa época dio origen a un amplio debate público, en el que líderes de los derechos civiles cuestionaron si aquellas decisiones reflejaban problemas más profundos dentro de las cadenas de televisión. Sin embargo, la batalla más grande fue la que libró consigo mismo. Mientras se preparaba para interpretar a Gary en la miniserie de HBO The Corner, confesó que el dolor del personaje le resultaba dolorosamente familiar. Carter reconoció que había luchado contra la adicción a la cocaína en su propia vida. También habló con total sinceridad sobre la pérdida de su padre debido a una muerte relacionada con las drogas y sobre cómo había visto desaparecer a varios amigos a causa de la adicción, experiencias que dejaron cicatrices emocionales mucho tiempo después de que los titulares dejaran de hablar de ellas. Esos recuerdos tan personales transformaron por completo su actuación.
Más que interpretar un personaje, recurrió a su propio dolor, a sus propios miedos y a su propia experiencia de supervivencia. El sufrimiento que el público veía en la pantalla reflejaba emociones que él mismo había vivido lejos de las cámaras, otorgando al personaje un nivel de autenticidad imposible de fabricar. En lugar de permitir que su pasado lo definiera para siempre, Carter siguió adelante. Reconstruyó su vida, aceptó papeles significativos y nunca trató de ocultar los errores que habían moldeado su historia. Su trayectoria terminó siendo mucho más que una historia de Hollywood. Se convirtió en un recordatorio de que la redención rara vez llega de una sola vez. A veces comienza en silencio, con la decisión de seguir caminando incluso después de que la vida te haya obligado a caer. Cuando Carter llegó a las etapas más avanzadas de su carrera, muchas personas dentro de Hollywood lo veían de una manera muy distinta a como lo hacía el público. Ya no era recordado únicamente como el enérgico comediante de las clásicas comedias televisivas. Dentro de la industria, se había ganado el respeto de actores, directores y artistas que comprendían la enorme experiencia que respaldaba cada papel que aceptaba. Su trayectoria también reflejó una conversación mucho más amplia que se desarrollaba en la televisión estadounidense. Durante las décadas de 1980 y 1990, los actores afroamericanos luchaban no solo por conseguir oportunidades de trabajo, sino también por obtener una representación digna y significativa en la pantalla. Cuando Just Our Luck recibió críticas por parte de la NAACP, debido a la preocupación de que la serie recurriera a estereotipos perjudiciales sobre la comunidad afroamericana, la controversia pasó a formar parte de un debate nacional mucho más amplio acerca de la manera en que los afroamericanos eran representados en la televisión. Carter se encontró en el centro de esa discusión, aunque las decisiones creativas iban mucho más allá de la responsabilidad de un solo actor. Unos años más tarde, otro episodio volvió a poner de manifiesto esas mismas tensiones. Varias comedias protagonizadas por elencos afroamericanos, entre ellas The Sinbad Show, fueron canceladas en un periodo relativamente corto. El líder de los derechos civiles Jesse Jackson criticó públicamente esas decisiones, argumentando que reflejaban problemas estructurales dentro de las cadenas de televisión. Por su parte, la cadena Fox sostuvo que las cancelaciones respondían exclusivamente a los índices de audiencia y no a cuestiones raciales. Estas posturas enfrentadas demostraban hasta qué punto el entretenimiento y los problemas sociales se habían entrelazado durante aquella época. A pesar de todos esos debates públicos, Carter continuó fortaleciendo discretamente sus relaciones dentro de la comunidad artística. Amigos y colegas solían describirlo como una persona generosa con sus conocimientos, siempre dispuesta a ayudar a los intérpretes más jóvenes a perfeccionar su talento en lugar de competir con ellos. Su trabajo como entrenador de actuación de Michael Jordan durante la producción de Space Jam y de Chris Tucker en las películas de Rush Hour es una clara muestra de una influencia que el público rara vez veía en la pantalla, pero que muchos profesionales de la industria valoraban profundamente. Uno de los ejemplos más sólidos de su madurez artística llegó con la miniserie de HBO The Corner. Aunque muchos espectadores ya lo conocían por sus papeles cómicos, esa interpretación recordó a la crítica que también poseía un extraordinario talento para el drama. El personaje reveló a un actor capaz de transmitir vulnerabilidad, arrepentimiento, fortaleza y esperanza sin necesidad de grandes discursos ni de emociones exageradas. Fuera de los Estados Unidos, Carter nunca se convirtió en una superestrella internacional cuyo nombre ocupara constantemente los titulares. Sin embargo, muchas de las películas y series de televisión en las que participó llegaron a espectadores de todo el mundo. Su legado no creció gracias a una publicidad permanente, sino a través de interpretaciones memorables que siguieron encontrando nuevas audiencias generación tras generación. En muchos sentidos, Carter representó a los innumerables actores de reparto cuyas contribuciones moldearon silenciosamente el entretenimiento estadounidense. Tal vez no eran los rostros que aparecían en los carteles de las películas, pero fueron quienes aportaron profundidad, autenticidad y humanidad a las historias que millones de personas llegaron a amar. Ese respeto duradero terminó convirtiéndose, quizá, en uno de los mayores logros de su extraordinaria carrera. Los últimos años de la vida de Carter fueron especialmente difíciles. En noviembre de 2024, su esposa, Sandra Collier Carter, falleció tras luchar contra el cáncer de colon. Su pérdida dejó un profundo vacío y, más tarde, diversos informes señalaron que surgieron desacuerdos entre los familiares relacionados con la herencia de su patrimonio.
Fue otro doloroso capítulo en la vida de un hombre que ya había soportado mucho más sufrimiento personal del que la mayoría de las personas podría imaginar. Poco más de un año después, la preocupación comenzó a crecer cuando sus familiares dejaron de poder comunicarse con él. Solicitaron una inspección de bienestar y, el asterisco 8 de enero de 2026, la policía ingresó a su vivienda y lo encontró sin vida. Las autoridades informaron que no existían indicios de que hubiera intervenido un acto delictivo. Posteriormente, el asterisco Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó que había fallecido a causa de una insuficiencia cardíaca. Al mismo tiempo, miembros de su familia hablaron públicamente sobre los graves problemas de salud que había enfrentado durante sus últimos meses de vida, entre ellos diabetes, complicaciones cardíacas y una lesión previa en la cabeza. Su fallecimiento puso fin a una carrera que se había extendido silenciosamente a lo largo de casi 5 décadas. Aunque asterisco T.K. Carter nunca fue promocionado como una de las mayores estrellas de Hollywood, su trabajo trascendió con creces el tamaño de los personajes que interpretó. Participó en queridas comedias televisivas, películas inolvidables, aclamados dramas para televisión y proyectos que acercaron a generaciones de espectadores historias que reflejaban la riqueza y la diversidad de la vida afroamericana en los Estados Unidos. Quizás su mayor aporte no pueda medirse únicamente por los premios que recibió. Ayudó a abrir oportunidades en una época en la que los artistas afroamericanos solían enfrentarse a papeles limitados y a muy pocas posibilidades de triunfar. Actores, comediantes y cineastas de las generaciones más jóvenes se beneficiaron del camino que él ayudó a construir, fueran conscientes de ello o no. Su influencia podía apreciarse no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas, donde su orientación y sus palabras de aliento acompañaron a muchos otros artistas a lo largo de sus carreras. Al mirar hoy su historia en retrospectiva, queda claro que la vida de asterisco T.K. Carter nunca trató únicamente de la fama. Fue una historia de resiliencia. Fue la historia de alguien que aprendió a soportar las decepciones sin renunciar a la esperanza. Fue la historia de un hombre que continuó creando obras significativas incluso después de que los errores, los reveses y las pérdidas personales amenazaran con definir toda su vida. Algunos artistas dejan personajes inolvidables. Otros dejan lecciones inolvidables. Asterisco T.K. Carter logró hacer ambas cosas. Si alguna de sus actuaciones alguna vez te hizo reír, reflexionar o ver la vida desde una perspectiva diferente, comparte tu recuerdo favorito en los comentarios. Tus historias ayudan a preservar el legado de artistas cuyas contribuciones merecen ser recordadas. Y si disfrutas descubriendo la vida de figuras extraordinarias que ayudaron a dar forma al Hollywood afroamericano, considera suscribirte para que podamos seguir explorando esas historias que la historia jamás